Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, no se va con vacaciones, no desaparece con una sonrisa. Es el cansancio del alma, ese que aparece después de muchos años intentando ser fuerte, después de cumplir responsabilidades, después de sostener a otros cuando nadie preguntó cómo estabas tú. Con el paso del tiempo, la vida cambia su lenguaje. Cuando somos jóvenes, soñamos con conquistar el mundo. Creemos que todo es posible. Pensamos que el mañana siempre traerá algo nuevo. Pero cuando los años avanzan, las oraciones cambian. Ya no pedimos grandeza, pedimos estabilidad. No pedimos reconocimiento, pedimos paz. Y sin embargo, muchas veces lo que recibimos no es respuesta, sino silencio. Silencio después de orar, silencio después de insistir, silencio incluso después de hacer las cosas bien. Hay personas que llegan a esta etapa de la vida con una fe sincera, pero con el corazón cansado. Siguen creyendo en Dios, pero ya no con la misma ligereza. Ahora creen con heridas, con cicatrices, con recuerdos que pesan. Tal vez tú también has sentido eso. Has mirado al cielo y has pensado, Señor, he esperado demasiado, he confiado tanto, he sido paciente, ¿por qué no llega? Y aunque no lo digas en voz alta, algo dentro de ti susurra una pregunta peligrosa. ¿Será que ya pasó mi tiempo? La Biblia no ignora este sentimiento. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmos 13:1. No fue una pregunta de rebeldía, fue una pregunta de agotamiento. David no dudaba de la existencia de Dios, dudaba del tiempo. Y eso nos revela algo muy profundo. La fe madura no se quiebra por la duda, se fortalece cuando la llevamos honestamente delante de Dios. Hay silencios que no significan ausencia, hay demoras que no significan rechazo. Pero cuando pasan los años, cuando los sueños se posponen, cuando las respuestas no llegan, el corazón empieza a cansarse. Tal vez tu historia no se rompió en un gran fracaso, sino en pequeñas decepciones acumuladas, oraciones que no se respondieron como esperabas, relaciones que no funcionaron, puertas que nunca se abrieron, planes que quedaron a mitad de camino. Y llega un punto en el que uno deja de preguntar por qué y empieza a preguntarse ¿para qué seguir esperando? Ese es el momento más delicado de la vida espiritual, no cuando perdemos la fe, sino cuando creemos, pero sin esperanza. La Escritura dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Proverbios 13:12. No es pecado cansarse. No es falta de fe sentirse agotado. Es humano. Dios nunca te pidió que fueras invencible. Te pidió que fueras sincero. Tal vez hoy sigues orando, pero ya no con lágrimas, sino con resignación. Tal vez sigues yendo a la iglesia, pero con el corazón callado. Tal vez sigues creyendo, pero sin expectativa. Y en ese punto, el enemigo empieza a sembrar pensamientos suaves, pero peligrosos. Ya no es para ti. Llegaste tarde. Dios bendice a otros, no a ti. Tu mejor etapa ya pasó. Pero la palabra de Dios confronta directamente esa mentira. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios no piensa en tu vida en pasado. Dios no te mira con nostalgia. Él te mira con propósito. Nosotros contamos años. Dios cumple procesos. Mientras tú miras el reloj, Dios mira el corazón. Tal vez hoy sientes que todo avanza menos tú, que otros prosperan, que otros celebran, que otros reciben, y tú sigues esperando. Pero escucha con atención esta verdad. La espera
no significa estancamiento. En el reino de Dios, muchas veces la raíz crece antes que el fruto. Y lo que hoy no se ve, está siendo profundamente trabajado. La Escritura dice: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Desde la perspectiva humana, tarda. Desde la perspectiva divina, llega exacta. Quizá Dios no está demorando la promesa, quizá está fortaleciendo a la persona que la recibirá. Porque algunas bendiciones, si llegan antes de tiempo, se convierten en carga. Dios no quiere solo darte algo, quiere asegurarse de que puedas sostenerlo. Por eso el proceso duele, por eso la espera pesa, por eso el silencio parece largo. Pero nada es en vano. Si hoy este mensaje está tocando tu corazón, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra confío. No como una frase bonita, sino como una declaración silenciosa de fe. Tal vez no entiendes todo. Tal vez no ves el camino completo, pero decides confiar. Dios honra ese tipo de fe. La fe que permanece, incluso cansada. La fe que sigue, aunque herida. La fe que no grita, pero no se va. Porque hay algo que debes recordar hoy. Dios no se olvida de quienes han esperado mucho. Él no desprecia las oraciones antiguas. No ignora las lágrimas pasadas. No borra los sueños que una vez puso en tu corazón. El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmos 138:8. Tal vez no lo ha cumplido aún, pero tampoco lo ha cancelado. La historia no terminó. Y aunque hoy el tiempo pese, aunque la fe se sienta cansada, aunque el corazón esté agotado, Dios sigue escribiendo. El silencio no es el final, la espera no es el cierre, el cansancio no es derrota, es apenas el comienzo de algo más profundo, porque cuando Dios tarda, no está negando, está preparando. Hay promesas que llegan como una llama encendida, otras en cambio parecen apagarse con el tiempo, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque la espera prolongada enfría el corazón. Al inicio, cuando recibimos una promesa, todo es esperanza. Creemos con facilidad, oramos con entusiasmo, imaginamos el cumplimiento cercano. Pero pasan los meses, luego los años, y la promesa sigue ahí, sin moverse. No desaparece, pero tampoco se manifiesta. Es entonces cuando algo dentro de nosotros comienza a luchar, no contra Dios, sino contra el tiempo. Porque el tiempo tiene una voz peligrosa. El tiempo susurra: ya deberías haber visto resultados. Si fuera de Dios, ya habría pasado. Tal vez escuchaste mal, tal vez era solo tu deseo. Y sin darnos cuenta, la promesa que un día nos sostuvo se convierte en una pregunta dolorosa. ¿Y si ya no va a suceder? La Escritura conoce bien esta batalla interior. Abraham recibió una promesa clara: te haré padre de muchas naciones. Génesis 17:4. Pero el cumplimiento no llegó rápido. Pasaron años sin hijos, pasaron noches sin respuestas, pasaron oraciones sin señales. Humanamente hablando, la promesa parecía imposible. Sara envejecía, el cuerpo se debilitaba, la lógica gritaba que ya no había tiempo. Pero la Biblia dice algo poderoso. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. No creyó porque las circunstancias ayudaban. Creyó porque Dios había hablado. Hay promesas que solo sobreviven cuando dejamos de apoyarnos en lo visible. Porque mientras miramos la realidad, la fe se debilita.
Pero cuando miramos la palabra, la fe respira. Tal vez hoy tú también llevas una promesa antigua, una palabra que Dios habló hace años, un sueño que parecía claro, una dirección que marcó tu vida. Pero el tiempo pasó, y ahora esa promesa ya no te emociona, te duele. No porque no creas en Dios, sino porque creíste mucho. Eso también cansa. Hay personas que no se alejaron de la fe, pero aprendieron a no esperar demasiado, para no decepcionarse otra vez. Sin embargo, Dios no se ofende por tu cansancio. Él entiende tu humanidad. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, 13. Dios no mide tu fe por la intensidad del entusiasmo, sino por la decisión de permanecer. La promesa no duerme, duerme la expectativa. La promesa no murió, se cubrió de silencio. Y el silencio no significa cancelación, significa proceso. Dios jamás habla sin intención, nunca promete sin propósito. Fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Si Dios habló, Él mismo se hace responsable del cumplimiento. El problema no es que Dios tarde, el problema es que nosotros envejecemos esperando. Y el enemigo usa eso para sembrar culpa. Si hubieras hecho algo diferente, si no hubieras fallado, si hubieras sido más espiritual. Pero escucha bien, las promesas de Dios no se activan por perfección humana, se activan por fidelidad divina. No se sostienen por tu fuerza, se sostienen por su carácter. Tal vez hoy sientes que ya no tienes energía para seguir creyendo igual. Y Dios no te pide que creas igual, te pide que confíes diferente. La fe madura no salta, camina. La fe madura no grita, descansa. La fe madura ya no necesita señales constantes, solo necesita recordar quién prometió. La Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Todo cambia, las estaciones cambian, las personas cambian, pero la palabra de Dios permanece. Aunque tú hayas cambiado, aunque hoy ores distinto, aunque ya no sientas lo mismo, Dios no depende de tus emociones para cumplir, Él depende de su fidelidad. Si esta palabra está tocando tu historia, detente un momento. Escribe en los comentarios la palabra esperanza, no como un gesto religioso, sino como una forma de decir, todavía creo aunque me cueste. Porque escribir esa palabra no es para el algoritmo, es para tu alma. Hay promesas que parecen dormidas, pero no están muertas, están esperando el tiempo perfecto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Dios no se adelanta, Dios no se retrasa, llega exacto. Y cuando llega, entendemos por qué no fue antes. Si Abraham hubiera recibido el hijo en el primer año, no habría conocido al Dios que da vida a los muertos. Si tú hubieras recibido todo rápido, quizá no conocerías al Dios que te sostuvo en la espera. El proceso revela facetas de Dios que la comodidad jamás mostraría. Por eso la espera no es castigo, es formación. Mientras esperas, Dios fortalece tu carácter, afirma tu identidad, alinea tu corazón. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Aunque no lo notes, aunque no lo sientas, aunque nadie lo aplauda, el cielo sí lo ve, y cada día de espera cuenta, porque cuando la promesa despierte, no solo cambiará tu situación, cambiará tu manera de vivir. Y entonces entenderás que Dios no estaba callado, estaba trabajando. Hay silencios que duelen más que una respuesta negativa, porque cuando Dios dice no, al menos sabemos dónde estamos, pero cuando guarda silencio, el alma se inquieta. Oramos, ayunamos, buscamos dirección, y no pasa nada. El cielo parece cerrado,
Las oraciones regresan sin eco. La palabra no trae emoción. No hay señales, no hay sueños, no hay confirmaciones, solo silencio. Y el silencio prolongado tiene un peso espiritual enorme. No porque Dios se haya ido, sino porque nuestra mente no soporta no entender. El ser humano fue creado para explicar, medir, anticipar. Pero la fe nace precisamente donde la explicación termina. Porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios 5:7. Caminar por fe significa avanzar sin mapas. Y eso cansa, sobre todo después de los 40, cuando ya hemos aprendido que la vida no se corrige fácilmente. Ya no tenemos la energía de empezar de nuevo tantas veces. Ya no soñamos con ingenuidad, soñamos con cautela. Tal vez por eso el silencio de Dios pesa más en esta etapa, porque no estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo paz, dirección, estabilidad. Y aún así, el cielo calla. En la Biblia, el silencio de Dios aparece muchas veces. Hubo 400 años sin profecía entre Malaquías y Mateo. 4 siglos sin una sola palabra nueva. Generaciones enteras vivieron y murieron sin escuchar la voz profética. Y aún así, Dios no había abandonado a su pueblo. Estaba preparando el cumplimiento. El silencio no era ausencia, era gestación. Porque las obras más grandes de Dios no nacen en el ruido, nacen en el vientre del silencio. Jesús mismo vivió 30 años sin milagros públicos, 30 años de anonimato, sin multitudes, sin aplausos, sin plataformas, hasta que llegó el tiempo señalado. Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. El cielo nunca se adelanta, nunca se atrasa, cumple. Tal vez hoy tú también estás viviendo un periodo silencioso. Lees la Biblia y no sientes lo mismo. Oras y no lloras como antes. Vas a la iglesia, pero el corazón está cansado. Y entonces viene la culpa. Algo está mal conmigo. Tal vez perdí la fe. Dios ya no me escucha. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. En el ruido aprendemos a recibir. En el silencio aprendemos a confiar. Porque cuando Dios habla todo el tiempo, aprendemos a depender de su voz. Pero cuando guarda silencio, aprendemos a depender de su carácter. Job lo vivió de forma extrema. Perdió bienes, perdió salud, perdió familia. Y lo más doloroso, Dios no le explicó nada. Durante capítulos enteros, el cielo permaneció mudo. Hasta que Job dijo una de las frases más maduras de toda la Escritura. Aunque él me matare, en él esperaré. Eso no es desesperación, eso es fe adulta. No una fe basada en beneficios, sino en relación. Hay una fe infantil que cree mientras todo va bien, y hay una fe madura que permanece incluso sin respuestas. Esa fe no grita, respira, no corre, resiste. Tal vez Dios hoy no te habla como antes, porque ya no necesita convencerte. Te está formando. El silencio revela lo que realmente creemos. Cuando todo calla, queda al descubierto si seguimos confiando o si solo creíamos cuando había emociones. Por eso David escribió: En Dios solamente está acallada mi alma. No dijo, en Dios tengo respuestas. Dijo, descanso. El descanso espiritual no nace de entender, nace de confiar. Y confiar no es pasividad, es permanecer cuando no hay explicaciones. Si este mensaje está describiendo tu momento actual, haz una pausa. Escribe en los comentarios la palabra confío. No porque tengas todas las respuestas, sino porque decides no soltar la mano de Dios. A veces el mayor acto de fe no es avanzar, es no abandonar. Dios no está probando tu resistencia, está fortaleciendo tus raíces. Los árboles que crecen en silencio son los que permanecen en la tormenta.
Mientras no ves frutos, las raíces se profundizan. Mientras no hay respuestas, el carácter se afirma. Y llegará un día en que mirarás atrás y entenderás que el silencio no fue vacío, fue construcción. Dios estaba quitando dependencias, sanando expectativas, ordenando prioridades, preparándote para recibir sin perderte. Porque no todas las bendiciones llegan para quedarse, algunas llegan para probar si estás listo. Y Dios no entrega promesas grandes a corazones frágiles. El silencio madura, purifica la fe, refina la esperanza, fortalece el espíritu. Por eso, aunque hoy no escuche su voz, no significa que no esté presente. El mismo Dios que guarda silencio es el que nunca duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmos 121:4. Mientras tú duermes, Él cuida. Mientras dudas, Él sostiene. Mientras calla, Él obra. Y pronto, cuando menos lo esperes, una sola palabra suya hará más que años de silencio. Porque cuando Dios vuelve a hablar, todo cobra sentido. Y entenderás que no fuiste abandonado, fuiste preparado. Hay procesos que no se anuncian, no hacen ruido, no reciben aplausos. Ocurren lejos de las miradas, cuando nadie está observando. Dios suele trabajar así. Mientras esperamos cambios visibles, Él transforma lo invisible. Porque el mayor milagro no siempre es lo que ocurre afuera, sino lo que se ordena dentro. La mayoría quiere la promesa, pero pocos aceptan el proceso. Queremos el resultado sin atravesar la formación. Pero en el reino de Dios, nada llega sin preparación. José recibió sueños grandiosos siendo joven. Vio multitudes, autoridad, honra. Pero el camino hacia ese sueño incluyó traición, cárcel y olvido. Fue vendido por sus hermanos, fue acusado injustamente, fue encerrado sin fecha de salida. Y lo más duro, en ningún momento la promesa cambió. Cambió el escenario. A veces creemos que si el lugar es oscuro, entonces la promesa se perdió. Pero Dios no cancela promesas por escenarios difíciles, las madura allí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José no fue preservado del proceso, fue formado por él. Cada injusticia fortaleció su carácter, cada espera afinó su discernimiento, cada lágrima preparó su liderazgo. El proceso no vino a destruirlo, vino a hacerlo capaz de sostener lo que venía. Y ahí está una verdad dura de aceptar. No todo lo que pedimos estamos listos para recibir. Dios no retrasa la promesa, protege nuestro destino, porque una bendición antes de tiempo puede convertirse en carga. Muchos piden puertas abiertas, pero no están listos para lo que hay detrás de ellas. El proceso limpia la motivación, rompe la soberbia, enseña humildad. Por eso Dios trabaja tanto en secreto. Mientras tú sientes que nada ocurre, el cielo está ajustando detalles. David fue ungido como rey, pero regresó al campo a cuidar ovejas. Años pasaron entre la unción y el trono, y durante ese tiempo nadie lo celebró. Solo había polvo, soledad y rutina. Pero allí aprendió a depender de Dios. Allí escribió salmos, allí desarrolló intimidad. El campo fue su escuela. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Ese salmo nació antes del palacio. Lo que Dios forma en secreto sostiene lo que Él entrega en público. El problema es que vivimos en una cultura impaciente. Todo es inmediato, todo es rápido. Pero el alma no madura con prisa. El carácter no se forma en atajos. Las raíces profundas requieren tiempo. Por eso el proceso suele doler, porque confronta, rompe versiones antiguas de nosotros, nos obliga a soltar el control, nos enseña a depender. Y nadie aplaude eso. La gente celebra resultados,
Pero Dios celebra procesos, porque Él ve lo que tú todavía no. Tal vez hoy estás viviendo una etapa invisible. Nadie pregunta cómo estás, nadie reconoce tu esfuerzo, nadie nota tu fidelidad silenciosa. Sigues orando, sigues creyendo, sigues avanzando sin garantías y te preguntas, ¿vale la pena seguir? Sí, porque el proceso nunca es pérdida, es inversión eterna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. La paciencia no nace del deseo, nace del proceso, y la paciencia es la base de la madurez espiritual. Si este mensaje describe tu etapa actual, haz una pausa. Escribe en los comentarios, Dios me está formando, no como una frase bonita, sino como una declaración de fe, porque aunque nadie lo vea, el cielo sí lo registra. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora esfuerzos, no olvida fidelidad. Cada día silencioso suma, cada oración sin respuesta inmediata construye. El proceso duele, pero también protege. Protege tu corazón, protege tu fe, protege tu futuro. Hay puertas que aún no se abren porque tu carácter está creciendo al tamaño correcto. Dios no te está atrasando, te está alineando. Y cuando llegue el momento, no tendrás que forzar nada. Las puertas se abrirán solas, porque lo que es de Dios no se empuja, se manifiesta. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Dios no empieza nada que no piense terminar. Aunque ahora solo veas fragmentos, Él ve la obra completa. El proceso que hoy parece lento, mañana será testimonio, y entenderás que nada fue en vano, ni el silencio, ni la espera, ni el dolor. Todo estaba formando la versión de ti capaz de sostener la promesa. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere preservarte. Y el proceso, aunque nadie lo vea, es prueba de que Él aún está trabajando. Hay una verdad que solo se aprende después de mucho vivir. Dios nunca llega tarde, pero casi nunca llega cuando queremos. El tiempo de Dios no se mide con relojes humanos, no responde a la ansiedad, no se mueve por presión. Se manifiesta cuando todo está listo, no cuando tú estás desesperado, sino cuando estás preparado. Después de la espera, del silencio y del proceso, llega el entendimiento. No siempre llega primero la bendición. Muchas veces llega la paz. Esa paz que no depende de resultados, sino de confianza. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4:7. Quien aprende a descansar antes de recibir, no se pierde cuando la promesa llega, porque algunas bendiciones prueban más que la escasez. Por eso Dios trabaja tan profundamente en nosotros. No quiere solo cumplir promesas, quiere preservarnos enteros. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. No fue castigo, fue alineación. El hombre impulsivo se convirtió en líder manso. El que actuaba por ira aprendió a escuchar. Y cuando llegó el momento, el mar se abrió. No antes, no después, en el tiempo exacto. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esa es la madurez espiritual. Aprender a estar tranquilos mientras Dios pelea. Tal vez hoy no estás viendo cambios externos, pero algo ya cambió dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no te desesperas como antes, ya no persigues todo. Ahora disciernes. Eso también es milagro. Dios no siempre cambia la situación primero, a veces cambia al que la atraviesa, porque cuando el corazón está firme, las circunstancias pierden poder. La espera te enseñó paciencia. El silencio te enseñó confianza, el proceso te enseñó humildad, y ahora estás listo. No perfecto, pero preparado. Cuando la promesa llegue, no te robará la paz, no te desviará del propósito,
porque ya aprendiste que todo viene de Él y vuelve a Él. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Hay cosas que solo llegan cuando dejamos de perseguirlas, cuando descansamos, cuando soltamos el control, cuando decimos desde lo profundo, Señor, si llega, amén, y si no, sigo confiando. Ese nivel de fe abre puertas invisibles, porque el descanso también es una forma de obediencia. Si has llegado hasta aquí escuchando esta reflexión, no fue casualidad. Dios habla incluso a través de un video. Tal vez esta palabra no vino a anunciarte una fecha, sino a devolverte la paz, y eso ya es respuesta. Antes de terminar, te invito a hacer algo sencillo. Escribe en los comentarios una palabra: fe, esperanza o confianza. No expliques nada. Dios entiende lo que hay detrás de esa palabra. Tu comentario puede ser la oración que alguien más necesitaba leer. Ahora, si puedes, respira profundo. No tengas prisa. Este es un momento entre tú y Dios. Cierra los ojos por un instante y permite que estas palabras sean también tuyas. Señor mío y Dios mío, hoy me acerco a ti con el corazón cansado, pero todavía creyente. He esperado más de lo que pensé soportar. He llorado en silencio. He dudado, pero nunca dejé de buscarte. Tú conoces mis procesos, mis noches largas y mis oraciones sin respuesta. Hoy suelto la ansiedad, suelto el miedo, suelto la necesidad de controlar. Reconozco que tus tiempos son perfectos, aunque no siempre los entienda. Enséñame a descansar mientras tú trabajas. Si la promesa aún no llega, dame paz para esperar. Si el silencio continúa, dame fe para permanecer. Si el proceso duele, dame fuerzas para no rendirme. Renueva mi esperanza, Señor. Sana mi interior. Acomoda mi corazón. Que no pierda la fe en medio del camino. Que no me compare. Que no me amargue. Recuérdame cada día que tú no te has olvidado de mí. Declaro que mi vida está en tus manos, mi futuro bajo tu cuidado y mi corazón bajo tu paz. Confío en ti. Descanso en ti. Espero en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, quédate unos segundos más en silencio. Dios sigue hablando, incluso cuando ya no hay palabras.